Asiento, por favor. Audiencia pública programada para la fecha y hora. Señor auxiliar, dé cuenta de los expedientes, habiendo impedimentos en 2 causas. A ver. Al final, dé cuenta de las causas programadas. Bien, señor. Audiencia pública de fecha 23 de diciembre de 2019. Se va a dar cuenta del expediente signado en el número 3, expediente 3498-2020. Apelación interpuesta por Cleber Jaime Valladolid Corilloglia contra la resolución que resolvió la tacha respecto a la lista de candidatos de la organización política Renacimiento Unido Nacional. El señor Cleber Jaime Valladolid Corilloglia no ha registrado abogado para la vista. Por la organización política Renacimiento Unido Nacional concurre el abogado Cristian Zacarías Orrillo. Bien. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, dignos magistrados, el Partido Político Renacimiento Unido Nacional viene a esta sede a solicitar se declare infundado el recurso de apelación presentado por el señor Cleber Jaime Valladolid Corilloglia contra la resolución 890-2017 expedida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. Señor presidente, dignos magistrados, nuestra petición se fundamenta en lo siguiente. El recurso de apelación versa sobre 2 temas únicos y puntuales, y es sobre unos presuntos defectos en la elección interna realizada en nuestro partido y una supuesta falsificación de firmas. Sobre el primer punto, señor presidente y dignos magistrados, debemos señalar que este digno jurado ya ha emitido resolución, que es la número 310-2019, en la que se pronuncia por esta materia cuando se declaró improcedente nuestra inscripción de lista de candidatos. Por lo tanto, solicitamos la aplicación del principio de non bis in idem, a fin de que, como ya ha sido resuelto y ya ha sido vista esta materia ante ustedes, se declare infundada la tacha en este expediente. Y sobre la supuesta falsificación de firmas, señor presidente y no magistrados, en realidad queremos pedir disculpas por hacerles perder el tiempo en este recurso que contiene motivaciones que no tienen mayor sustento. Para aseverar la supuesta falsificación de firmas, lo único que hace el ciudadano apelante es señalar lo que él cree conveniente para su argumento. No se aporta ninguna prueba, no se aporta ninguna pericia grafotécnica mediante la cual se pueda verificar o al menos se pueda señalar de que ha habido una supuesta falsificación de firmas. Con lo cual, señor presidente y no magistrados, solicitamos nuevamente se declare infundado el recurso de apelación presentado por el señor Cleber Valladolid Corilloglia y se permita la participación de la lista de candidatos del Partido Renacimiento Unido Nacional al Distrito Electoral de Lima. Muchas gracias. Bien. Visto el expediente. Expediente 3885-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Acción Popular contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Moyobamba sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Acción Popular concurre el abogado Alejandro Carlos Castiglioni Giglino. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente. Vengo en representación de Rolando Rubén Ruiz Pinedo por el Partido Acción Popular para el Distrito Electoral de Moyobamba para la región San Martín. Vengo a sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 302-2019, Jurado Electoral Especial de Moyobamba, de fecha 14 de diciembre del 2019. Señor presidente, el ciudadano candidato al Partido Acción Popular para la región San Martín no declaró 2 bienes muebles, vehículos menores, solamente realizó la declaración de uno de ellos. Realizada la verificación por parte del órgano fiscalizador y haciendo el cruce de información con el registro vehicular, ven que existen 3 propiedades a nombre de mi patrocinado el candidato y que solamente había declarado una. Se le corre traslado
el personero hizo los descargos presentando 3 escritos aduciendo de que efectivamente no se había declarado los otros 2 porque mi patrocinado y candidato ya esos vehículos menores los había vendido y habían sido transferidos con fecha anterior, uno en el año 2011 y uno en el año 2017. Dentro de los descargos que se hacen, adjunta 2 declaraciones juradas y 2 documentos de compra-venta. Efectivamente, el jurado electoral especial manifiesta de que no habiendo fecha cierta que se declare excluido. En el recurso de apelación, efectivamente se han adjuntado documentos de fecha cierta, que son las 2 escrituras que obran en la notaría. Es por estas consideraciones que solicitamos se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque la apelada, se haga la anotación marginal y se siga con el proceso de inscripción para participar en las próximas elecciones, dado que no declaró porque ya no estaba en su entorno y ya habían sido transferidos esos vehículos menores y se demuestra con las escrituras públicas que obran en notaría. Gracias, señor presidente. Visto el expediente. Expediente 3938-2020. Apelación interpuesta por la organización política Juntos por el Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huamanga sobre exclusión de candidato. Por la organización política Juntos por el Perú concurre el abogado Boris Paz de la Barra. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muy buenos días, señor presidente, señores miembros del jurado. La materia de la presente es porque el Jurado Electoral Especial de Huamanga, mediante resolución de fecha, mediante resolución número 165/2019, ha excluido al candidato Magno Sosa Rojas por 2 supuestos. En su hoja de vida, en su declaración jurada de hoja de vida, el candidato Magno Sosa Rojas declaró que tenía una sentencia en la modalidad suspendida y asimismo dijo que la pena estaba cumplida. Sin embargo, luego de ser admitida a trámite y posteriormente su inscripción, el Jurado Electoral Especial de Huamanga de oficio excluyó al candidato Magno Sosa Rojas. ¿Y por qué? Porque ofició al Poder Judicial con la finalidad de que informe sobre ese referido proceso judicial donde tenía una sentencia consignada en su hoja de vida como suspendida. Y al oficiar el Poder Judicial al Jurado Electoral Especial de Huamanga, dijo de que en el documento correspondiente de que la sentencia era una sentencia que no se había rehabilitado al candidato y una sentencia condenatoria, efectiva. Sin embargo, lo expedido por el Poder Judicial no es cierto. Los defectos o anomalías que sucedan dentro de esa institución del sistema judicial, del Poder Judicial, no puedes achacarle o hacerle responsabilidad del candidato o de ningún candidato. ¿Por cuánto? Nosotros hemos presentado en nuestro escrito de apelación copia de las sentencias expedidas tanto por el Sexto Juzgado Penal de Huamanga, por la Corte Superior y en última instancia por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la cual se confirma que la sentencia es suspendida por 2 años con rehabilitación de 1. Entonces, en consecuencia, lo señalado, lo expresado por el Poder Judicial en su oficio es falso. Esos defectos que hay en el Poder Judicial no le pueden achacar a un candidato, a ningún candidato. Y en consecuencia, al haberse equivocado, porque la equivocación es por parte del Poder Judicial, no puede pues perjudicar los derechos electorales que tiene el candidato Magno Sosa Rojas. Asimismo, esta sentencia es del año 2006 y fue confirmada el año 2007.
Por lo tanto, en aquella época el Código Penal, en el artículo 69, señalaba de que la rehabilitación era sin trámite alguno, rehabilitación automática. Sin embargo, en la resolución de exclusión, al parecer, han aplicado el artículo 69, sí, pero el que fue modificado en el año 2018, el que... Señor abogado, ¿su pedido concreto cuál sería? 30 segundos, por favor. El que establece el artículo 69 del año 2018, que establece, perfecto, es la rehabilitación, pero que se tiene que pagar la rehabilitación civil. En la actualidad ya no existe lo que es rehabilitación automática, pero hace más de 10 años atrás existía lo que es la rehabilitación automática. Es por estos fundamentos, señor presidente, señores miembros del jurado, solicito de que se revoque la resolución apelada y se reincorpore al candidato Magno Sosa Rojas en la lista como candidato número 1 de la lista de Juntos por el Perú del Distrito Electoral de Ayacucho. Muchas gracias. Bien. Visto el expediente. Expediente 4002-2020. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Democracia Directa contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huamanga sobre exclusión de candidato. La organización política Democracia Directa no ha registrado abogado para la vista. Se da por vista la causa. Expediente 4017-2020, apelación interpuesta por el partido político Contigo contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Arequipa 1 sobre exclusión de candidato. La organización política Partido Político Contigo no ha registrado abogado para la vista. Se da por vista la causa. Expediente 4034-2020, apelación interpuesta por la organización política Fuerza Popular contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huamanga sobre exclusión de candidato. Por la organización política Fuerza Popular concurre el abogado Roger Infante Cisneros. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señores magistrados, público presente. Sí, señores magistrados, en esta oportunidad nos trae consigo para poder presentar el recurso de apelación contra la resolución número 174-2019 emitido por el Jurado Especial de Huamanga. ¿Bajo qué sustento, señor juez? Señores magistrados, de que el candidato Rómulo Guerra Ayala no habría consignado en el rubro número 6 de relación de sentencias el expediente número 322-2008, en el cual le habían condenado el segundo juzgado mixto de Parcona Ica a 3 años de pena suspendida de libertad por el delito de omisión de alimentos. En este caso, entonces, ese expediente, señor juez, mediante resolución número 38 de fecha 17 de noviembre del año 2011, fue rehabilitado el señor Rómulo Guerra Ayala. Pero, ¿qué ocurre? Este expediente número 322-2008, de competencia del segundo juzgado mixto de Parcona, al poder entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en Ica, hace un mutatis mutandis, o sea, cambia a ser considerado como expediente número 2842-2008, ya de competencia del segundo juzgado penal liquidador transitorio sede Ica o sede central. Entonces, ¿quién es el que rehabilita? Ya el segundo juzgado penal liquidador transitorio de Ica. Recalco, mediante resolución número 38 de 17 de noviembre del año 2010. Y como tal, señores magistrados, el ciudadano Rómulo Guerra Ayala no ha admitido en poder consignar las sentencias, sino ya había sido rehabilitado. Lo que ocurre es que el segundo juzgado penal transitorio no derivó a registro de condenas en aras de que pueda hacerse el levantamiento de los antecedentes penales. Entonces, eso es una cuestión administrativa que no puede estar por encima sobre el derecho de participación en elecciones democráticas del señor Rómulo Guerra Ayala. Entonces, señor juez, nosotros hemos acogido el fundamento 22 de la resolución recurrida, o sea, de la resolución número 174-2019-HMGA/JM de fecha 17 de diciembre del año 2019, en el sentido que dice que el juez penal es el que puede rehabilitar sobre las condenas que hayan tenido los ciudadanos. Desde ese punto de vista, incluso recuperando la ciudadanía, cualquier persona que pueda realizar participaciones en elecciones populares. Esto traemos y consigo, incluso cotejamos con el expediente número 07247-2003 PA/TC Lima, caso Santiago Mozo Quispe, el cual también arribó
en el mismo sentido del fundamento 22 que emitió en este caso el jurado de elecciones especial de Huamanga. Entonces, señores magistrados, nosotros solicitamos, nuestro pedido es la apelación contra la resolución número 174/2019, jurado especial de elecciones de Huamanga de fecha 17 de diciembre, donde el jurado especial de Huamanga excluye al señor Rómulo Guerra Ayala como candidato al Congreso de la República en el orden número 2 por la organización política Fuerza Popular por haber omitido consignar en su hoja de vida la información prevista en el numeral 23.3, solicitando que se revoque dicha resolución superior y reformándolo, disponga la inscripción del candidato Rómulo Guerra Ayala en la lista de candidatos con el orden número 2 por la organización política Fuerza Popular y se publique en la página electrónica del jurado especial de elecciones de Huamanga. Nada más, señor magistrado. Visto el expediente. Expediente 4064-2020. Apelación interpuesta por la organización política Avanza País Partido de Integración Social contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huaraz sobre exclusión de candidato. La organización política Avanza País Partido de Integración Social no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Expediente 4139-2020, apelación interpuesta por el Partido Morado contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huaraz sobre exclusión de candidato. La organización política Partido Morado ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Señor presidente. Sí. Por favor. Efectivamente, hemos presentado nuestro escrito, pero no sé si nos podrían permitir hacer el uso de la palabra en el ejercicio del derecho de defensa de nuestro patrocinado. Bien, señora secretaria de Cuentas, ¿se ha pedido algún pedido dentro del plazo legal, plazo normal? Señor, de lo que verifico en el sistema, el día de hoy aparece publicado el día de ayer, el personero del Partido Morado solicita el uso de la palabra, con fecha 22. Sin embargo, conforme se verifica la notificación electrónica, se le realizó el día 20 de diciembre, quiere decir que es extemporáneo por un día. Bien, señor, resulta extemporáneo el pedido. En todo caso, si tiene alguna alegación, por escrito lo hace llegar. La publicación se hizo en el portal, nosotros hemos buscado poder ejercer y respetar lo mandado por nuestro despacho. No sé si por equidad nos podrían permitir hacer uso de la palabra los términos. ¿Se ha notificado solo por el portal? Solo por el portal, no nos ha llegado a la casilla. Señora secretaria. No, se ha notificado en la casilla y también se hace la publicación a través del portal. Ya. Bueno, yo tengo acá consignado que se notificó al personero Mercedes Campos Trejo el día 20 de diciembre a las 4 de la tarde con 15 minutos. 4:15 se ha notificado. En todo caso, si tiene alguna alegación, por escrito lo hace llegar ahora mismo. Muy agradecido por su comprensión. Se da por vista la causa. Expediente 4079-2020. Apelación interpuesta por el Partido Popular Cristiano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huamanga sobre exclusión de candidato. La organización política Partido Popular Cristiano ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Bien. Se da por vista la causa. Expediente 4090-2020. Apelación interpuesta por la organización política Solidaridad Nacional contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huamanga sobre exclusión de candidato. La organización política Solidaridad Nacional ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Se da por vista la causa. Expediente 4100-2020. Apelación interpuesta por el Jurado Electoral Especial del Cusco. Apelación interpuesta por la organización política Fuerza Popular contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial del Cusco sobre exclusión de candidato. La organización política Fuerza Popular ha acreditado al abogado Juan Melgino Ríos Cadillo. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Excelentísimo señor presidente, honorables miembros magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Señor presidente, hemos apelado a la resolución 288-2019 emitido por el Jurado Especial del Cusco, que resuelve excluir a nuestro candidato César Armando Navinta Tacona de participar en las elecciones congresales 2020, ¿no?, por haber omitido involuntariamente en su declaración de la hoja de vida una demanda. El hecho ocurrió hace 12 años, que evidentemente el candidato, por la premura de la forma como llenó su
su hoja de vida, omitió involuntariamente consignar dicha demanda en la declaración jurada, ¿no? Lo que manifestó el candidato era que no recordaba debido a los años transcurridos, casi 12 años, habiendo transcurrido el incidente. Pero se da cuenta también el candidato que el abogado no lo había notificado. La sentencia fue en el 2000, el incidente ocurrió en el 2006 y la sentencia fue en el 2007, ¿no? Pero el abogado de su abogado no lo notificó de esta resolución. Por lo que el candidato no recordaba y menos sabía de esa sentencia. Mediante resolución 223-2019, el jurado especial del Cusco da cuenta, mediante el informe del fiscalizador de la hoja de vida, y pone en conocimiento sobre la sentencia por violencia familiar, en este caso contra su hermana del candidato, ¿no? En ese momento el candidato recuerda el incidente y se da por enterado de la sentencia número 5, 2007. Oportunamente, el 10 de diciembre, el candidato presenta y pone en conocimiento al jurado la omisión que había incurrido. Esto lo hizo vía anotación marginal en un acto regulado por ustedes. Es un acto regulado por ustedes que está en el artículo 17 del reglamento del jurado electoral. Señores magistrados, si bien es cierto, la ley señala que cuando hay una omisión declara una falsa o una falsa declaración, el candidato debe ser excluido, pero también es cierto que ustedes lo saben, ¿no? Porque siempre aplican el artículo 181 de la Constitución Política. Con criterios de conciencia y recurriendo a los principios del derecho. Su pedido concreto, señor abogado. Para concluir, señor, mi petición impugnatoria, señor presidente, con mucho respeto, es que se declare fundado el recurso de apelación y, en consecuencia, reforme la resolución 288 y se deje sin efecto la exclusión del candidato y le permita su participación de la presente contienda electoral. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 4141-2020. Apelación interpuesta por la organización política Perú Patria Segura contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huamanga sobre exclusión de candidato. Por la organización política Perú Patria Segura concurre el abogado Edgar Daniel Gutiérrez Zapata. Al otro lado, señor. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Miembros del tribunal, buenos días. Voy a pasar a fundamentar los principales fundamentos del recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 160-2019 del Jurado Especial Electoral de Huamanga, que resuelve excluir a la ciudadana Magdalena Dalila Guamaní Anahuayman al proceso de candidatura del Congreso de la República, con orden número 2 de la Organización Política Perú Patria Segura. Es de verse que en esta resolución tomó en consideración el tribunal el informe número 14 del órgano fiscalizador. Este informe concluye que se cometió una consignación de una información errónea, no es una información falsa. ¿Cuál es la información que supuestamente es errónea? Es haber consignado una dirección de un inmueble, Las Sabrinas G1, cuando debió consignarse que el inmueble se encontraba registrado en una partida registral en los registros públicos de ICA, en la partida 11032216. Entonces, este error cometido no puede ser causal de exclusión, porque la causal de exclusión viene a ser información falsa cuando se cometió un error material. Ahora, en principio, considerando al principio de razonabilidad y proporcionalidad, no se le puede excluir a un candidato
de un proceso electoral por no consignación de una partida registral, ni menos valorando el derecho constitucional a ser elegido y a elegir en un proceso electoral. Adicionalmente a esto, se debe considerar de que se han ofrecido medios probatorios adicionales en el curso de apelación donde se puede probar claramente de que el único bien inmueble que consigna y es de propiedad de mi patrocinada es el inmueble declarado en las Causarinas G1, que por uso normal de la habitualidad del lugar donde residen se usa esa denominación. En los registros públicos se ha consignado una dirección diferente por el hecho simplemente de una formalidad emitida por la municipalidad, pero de las investigaciones llevadas a cabo por el comité, por la oficina de fiscalización, concluyen que es una forma errónea y es más, recomiendan en el informe de fiscalización, en su parte final, que el Jurado de Elecciones Especiales de Huamanga solicite a la Dirección de Registro de Estadística y Desarrollo Tecnológico de Elecciones se inserte una notación marginal en la hoja de vida de la candidata. No se concluye que se deba excluir, simplemente se debe subsanar por una notación marginal, hecho que no ha sido considerado por el tribunal, muy diferente que por eso discrepamos. Su pedido concreto. Mi pedido concreto es que se declare fundada el recurso de apelación y se pueda incluir en la lista de los candidatos hábiles al proceso electoral en el partido Perú Patria Segura. Bien, visto el expediente. Expediente 4135-2020. Apelación interpuesta por la organización política Alianza para el Progreso contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. La organización política Alianza para el Progreso ha acreditado al abogado Alejandro Rodríguez Gamboa. Señor presidente, solicito el uso de diapositivas para su exposición. Bien, se autoriza el uso de diapositivas. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, dignos magistrados, muy buenos días. Venimos a este ilustre colegiado electoral a que se declare fundado el recurso de apelación contra la resolución 962-2019 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que resolvió excluir a nuestro candidato, Luis Alberto Martel Agusti, por omisión a declarar unos bienes inmuebles, vehículo, en la declaración jurada de vida que aparece en el sistema de Declara. Señor presidente, el punto controvertido es justamente acá un error involuntario del partido al consignar la declaración de un vehículo que es de la propiedad de la empresa y accionista de nuestro candidato, en vez del vehículo que consigna con placa número FG 8250, y el error que ha cometido es consignar el vehículo ATQK 576. Ese es el error del partido que a la hora de consignar. Yo quisiera que veamos acá claramente la línea del tiempo en el cual el candidato, una vez advertido el error involuntario del partido, al consignar en la hoja de vida que se colgó el 30 de octubre en el sistema, en la página web de nuestro partido político, en el link pueden corroborar que se colocó el 30 de octubre el auto correcto. El partido a la hora de procesar la información cometió el error de procesar el vehículo de placa indicada de la empresa de él. Y es por eso que veintitantos días antes de las elecciones, del traslado formal del informe, esto ya le había sido solicitado a través de la anotación marginal, para que se corrija y se traslade hacia el elector. De esta manera puedan corroborar que antes de la resolución de admisión, antes de la resolución de inscripción del partido, antes del periodo de tacha y antes de la resolución de traslado, ya se había informado al propio Jurado Electoral Especial de este error involuntario y se había pedido la anotación marginal, el cual no se procesó. Es así, señor presidente, que visto este tipo de alegaciones, el error involuntario, solicito que se valore en este sentido, además de la prueba que adiciona el partido a la hora de valorar en pluralidad de pruebas externas y relacionadas a este tema, el acta de aclaración del propio partido, donde efectivamente corrobora el error producido el 10 de diciembre a través del personero legal, la constancia de publicación de la web, que es el 30 de octubre, mucho antes de que se pueda verificar este tipo de error a nivel ya jurisdiccional, las constancias de publicación nuevamente de la hoja de vida, que ustedes lo pueden visualizar a través de la página web del partido que consta en el expediente, en el link, que se corrobora justamente a la voluntad de transparentar y advertir el error del partido que no se atribuirá al candidato.
Asimismo, solicitamos que se valore la anotación marginal como una especie de remedio voluntario del propio partido como un derecho de la información al candidato o al elector. Por estas consideraciones, señor presidente, solicitamos que se valore de manera conjunta la voluntad de transparentar, valorar la pluralidad de pruebas que tenga externas relacionadas a este caso, se permita la participación política de nuestro candidato. En ese sentido, señor presidente, por esas consideraciones alegadas y verificados el flujo de la línea del tiempo, pueden corroborar efectivamente que nosotros venimos acá a que se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque la resolución apelada, se note y disponga la anotación marginal de este tipo de errores para beneficio del elector y el candidato, y se disponga la participación política de nuestro candidato Luis Alberto Martel Agusti, por ser ajustada a ley este tipo de alegaciones está previamente probadas en el expediente, señor presidente. Muy amable, muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 3882-2020. Apelación interpuesta por la organización política Partido Popular Cristiano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Popular Cristiano concurre la abogada Lisette Bello Cárdenas. Doctora, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muy buenos días, señores magistrados. Vengo en esta oportunidad para sustentar la apelación recaída bajo la resolución 955-2019 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que resuelve excluir a nuestro candidato número 21 de la lista del Partido Popular Cristiano, Gonzalo Elías Arboco. En primer lugar, para manifestarle pues que debemos tener presentes siempre los principios constitucionales del derecho a elegir y ser elegido, así como participar en la vía política del país. En este caso, bajo una supuesta omisión voluntaria, según el equipo de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, establece que nuestro candidato Gonzalo Elías ha omitido informar en su declaración de hoja de vida 3 inmuebles, ¿no? 3 inmuebles cuya partida las menciona en el informe y un bien inmueble que se trata de un auto. Paso a explicar que esas omisiones han sido involuntarias y no generan ninguna suspicacia que nuestro candidato haya tenido la voluntad de omitir alguna información para desviar de repente el voto o para ir en contra de la transparencia que tiene la hoja de vida. La hoja de vida es fundamental, es verdad, pero esto es básicamente con la finalidad de no ver un incremento del patrimonio del candidato al terminar su mandato. En este caso, nuestro candidato ha específicamente declarado todos sus inmuebles. Son 7 inmuebles y otros bienes inmuebles. Estos se omitieron y les voy a pasar explicando por qué. Con fecha marzo del año 2017, nuestro candidato hace una sustitución de patrimonios con su señora esposa, la señora Giovanna Schiaffino Salazar, de sociedad de gananciales a separación de patrimonios. En esta separación de patrimonios inscrita en el registro público bajo la partida 1393981 que se encuentra en autos, acá en la liquidación se adjudica en favor de la esposa, es decir, no del candidato, un bien inmueble descrito con código de predio urbano PO 3245789 cuya dirección es en Lote Club, Departamento 5, Lote 4, en zona sur, distrito de Punta Hermosa, específicamente en el Club Contiki. Los 3 partidas registrales que se omitieron de manera involuntaria se tratan de las áreas comunes de este inmueble. Lo podemos revisar en las fichas que hemos adjuntado en el expediente. Se trata de terrenos de menos de 100 metros que se tratan del parque, de las áreas comunes, de las escaleras, que son no solamente de propiedad de la esposa de nuestro candidato, sino de 30 personas más, ¿no? Son bienes que son en copropiedad con todos los que participan del Club Contiki de Punta Hermosa. En ese sentido, pues nuestro candidato no declaró estas partidas registrales, puesto que no le pertenecen, ya que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y lo principal ya había pasado por la sustitución de patrimonios a favor de su señora esposa. Es así también en el caso del automóvil. En el caso del automóvil, lo mismo. Sí, diga. Se revoque esta resolución apelada y se procede a inscribir a nuestro candidato, el señor Gonzalo Elías Arboco, candidato por el número 21 por el Partido Popular Cristiano. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 3883-2020. Apelación interpuesta por el Partido Popular Cristiano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Popular Cristiano concurre el abogado Arturo Villanueva Guanilo. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Buenos días, señores magistrados.
Sustento la apelación contra la resolución 955-2019 de Lima Centro 1 contra el señor Jorge Keklin Bonstein, candidato al Congreso por Lima, en la cual le señalan de que el candidato habría falseado o omitido el inscribir un inmueble. Lo cierto es que aquí ocurre lo que se conoce como mutatis mutandis. Anteriormente, cuando no existía la independización, se le asignaba un número de partida. No es que existan dos partidas, sino que estaba mutado. Luego, al llegar al saneamiento, es que recibe el nuevo número de partida con la letra P que antecede a la serie de números que realmente señalan la hoja. Esto no es ningún tipo de omisión, esto es un error de interpretación, imagino, ante la sobrecarga procesal que debe de atravesar el jurado electoral especial, pero advertido el error, es necesario corregirlo, ya que están impidiendo, ¿no?, con la resolución de que pueda postular y ejercer su derecho al que acude el artículo 31. Además, estamos presentando, además de las dos partidas en las cuales la anterior y la subsecuente, hemos presentado también para mayor abundamiento lo que es la búsqueda que se realizó el día 13 de diciembre, en el cual están los 4 predios, más la de Estados Unidos, ¿no? Pero también hemos anexado lo que es lo que se encuentra inscrito en el régimen patrimonial de separación de patrimonios del recurrente, donde figura la partida primigenia y la actual. No existe, repito, 2 inmuebles o un 6º inmueble. Existe una confusión por el mutatis mutandis en lo que ha generado el nuevo número de la misma partida del mismo bien inmueble. Por lo tanto, estimados y reconocidos miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, les solicitamos tengan a bien declarar fundada la apelación, enmendar el error cometido por el Jurado Electoral Especial y con ello prosiga el candidato Jorge Keklin Bonstein en la carrera electoral, asistiendo a sus derechos constitucionales de elegir y ser elegido. Muchísimas gracias. Visto el expediente. Expediente 3864-2020. Apelación interpuesta por la organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre inscripción de lista de candidatos. Por la organización política del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad no se ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Expediente 3733-2020, apelación interpuesta por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. La organización política del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Expediente 4015-2020, apelación interpuesta por la organización política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Perú Nación concurre la abogada Jenny Díaz Honores. Doctora, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días con el presidente de este jurado y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros hemos venido a solicitar, se declare fundada la apelación de la resolución del Jurado Electoral Especial que excluye al candidato Carlos Fernando Lima Honores por los siguientes argumentos. El problema o el caso es muy sencillo. Cuando se hace la declaración jurada de hoja de vida, se omite señalar un vehículo. La razón básicamente es por un error involuntario. ¿Por qué llamamos un error involuntario? Porque el vehículo que se compra en el año 2014, en el mes de junio, luego sale el título el día 16 de diciembre del mismo año, 2014. Sin embargo, en el mes de diciembre también nuestro candidato, el señor Carlos Lima Honores, hace un
una separación de patrimonio, es decir, cambia su régimen de sociedad conyugal a un régimen de separación patrimonial. En este caso, si uno revisa la tarjeta de propiedad del vehículo, observa que la fecha del título inscrito de esa tarjeta de propiedad es del 16 de diciembre del 2014, pero la separación patrimonial de la escritura pública es del 15 de diciembre del 2014. Esto es lo que generó que involuntariamente el candidato haya omitido señalar ese vehículo en su hoja de vida. Sin embargo, el jurado electoral especial otorga un plazo para poder hacer el descargo. ¿Y qué señala el informe de ese jurado, que es sustento luego para la resolución? El informe, en su segunda conclusión, lo que dice es no excluir al candidato, lo que dice es que se busque mayor información sobre esa omisión. Y entonces se otorga un plazo de un día calendario. Se cumple con señalar que ha sido un error voluntario, se adjunta incluso una copia literal de ese vehículo, que además debemos tener en cuenta que por un tema de transparencia está inscrito en registros públicos y no hay afectación de terceros, ni mucho menos ya ha habido una elección, sino que el candidato ha podido subsanar. Debemos tener en cuenta además que el artículo 41 de la Constitución establece que las declaraciones juradas de bienes y rentas que hacen los funcionarios y servidores públicos, así como la Ley 28094 de la Ley de Organizaciones Políticas, en su artículo 23.3, numeral 8, señala que en estas declaraciones juradas se deben tener en cuenta las disposiciones previstas para funcionarios públicos. Y en este sentido, señores miembros del jurado, la Ley 30161, ley que regula la presentación de declaraciones juradas de ingresos y bienes de renta de funcionarios y servidores públicos, que dice que el obligado puede subsanar en el plazo que establezca el reglamento. En este sentido entendemos... ¿Su pedido concreto, doctora? Sí, en este sentido entendemos que el plazo otorgado por el jurado especial ha sido para subsanarlo y por lo tanto solicitamos se declare fundada nuestra apelación y pueda participar nuestro candidato en las elecciones. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 4089-2020, apelación interpuesta por la organización política Partido Democrático Somos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Juan Francisco Rojas Leo. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros. Venimos a apelar la exclusión del candidato Armando Macé Fernández, aquí presente, por la detección de unas supuestas omisiones o inexactitudes en la presentación de su hoja de vida. Antes de entrar a los temas puntuales, quisiéramos plantear lo que para nosotros es lo principal en este caso. El candidato Macé, candidato invitado en la lista de Somos Perú, primera participación política, tiene dificultades al llenar su hoja informativa. Cuando empieza a participar de la vida partidaria se da cuenta que ha cometido errores y presenta la rectificación antes de cualquier observación. El jurado electoral especial no toma en cuenta esta rectificación, dice que para ellos eso no es importante porque ellos habían detectado con anterioridad el error. Desde nuestro punto de vista, esto es una vulneración a su derecho a rectificar la declaración cuando inmediatamente percibe que ha cometido un error por omisión e inexactitud en alguno de los datos. El segundo tema que quisiéramos señalar y que creo que es útil para todas las labores que el jurado realiza en esta línea es que estamos hablando de información pública. ¿Cómo podría alguien pretender mentir cuando la información está a disposición? Es contradictorio que alguien pretenda engañar o muy osado pretender hacerlo si es que la información de la que hablamos es información pública. En el caso que nos ocupa, los problemas en la presentación de la información del candidato Armando Macé Fernández se van a presentar en el caso vinculado a sus bienes. Son 4 situaciones que se le imputan y cada una tiene una explicación racional absolutamente comprensible. El primero es el caso de un bien conyugal, pero que termina siendo conyugal desde la base de un bien hereditario. Me explico. El inmueble del que estamos hablando es un inmueble de su esposa, adquirido además por herencia, en el que la esposa hace una pequeña modificación en el inmueble, destruye una pequeña área y construye una pequeña edificación, que equivale al 25% de toda la propiedad hereditaria. El candidato Macé no toma conciencia que si bien el bien es un bien hereditario de su esposa,
Al efectuar esta pequeña edificación, esa pequeña edificación pasa a formar parte de la sociedad conyugal. ¿Cuántos abogados saben esto, señores miembros del jurado? Comete ese error y no lo declara, pero lo rectifica con anterioridad. Segundo caso, 2 automóviles. Un automóvil del año 52 y un automóvil del año un automóvil de 52 años de antigüedad y un automóvil de 30 años de antigüedad. Automóviles que ya no existen, que no están en su poder y que por eso no declara. Por el contrario, sí declara los automóviles de lujo que tiene vigentes. Son automóviles absolutamente depreciados y se ha presentado ya el pedido de dada de baja ante los registros públicos porque esos automóviles no existen. Finalmente, el tercer caso por el que es cuestionado el candidato Macé Fernández, declara como suyo un automóvil de su empresa. Y esto va a colación con el caso anterior. El candidato Macé está siendo transparente y declara como suyo un automóvil que usa de manera permanente. Es el caso del automóvil de la empresa de la que él es el accionista. Su pedido concreto, señor abogado. Termino con la idea simplemente, él siendo el dueño de la empresa, usa el automóvil a título personal, pero la empresa es 99% suya. Por estas consideraciones, señores miembros, solicitamos que nuestra apelación sea declarada fundada y se pueda restituir al candidato Macé Fernández en la competencia electoral. Visto el expediente. Expediente 4182-2020. Apelación interpuesta. A ver. Se va a incorporar el señor Chavarri al Pleno para continuar con las audiencias. Bien, continuamos con las audiencias. Señor auxiliar, continúe dando cuenta de los expedientes. Bien, número 22, expediente 4182-2020. Apelación interpuesta por la organización política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial del Limocentro 1 sobre exclusión de candidato. La organización política Perú Nación ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Sí, señor abogado. Hemos presentado un recurso indicando que no es extemporáneo nuestra solicitud de uso de la palabra, por razones que yo agradecería que sean resueltas previamente por el honorable jurado que preside. Bien, señora secretaria, se ha presentado el escrito que indica el señor abogado. ¿Puede usted precisar al respecto? Señor presidente, en la causa número 22 se notificó al personero de la organización política Perú Nación, Miguel Enrique Alarco Soares, el día 20 de diciembre del presente año a las 4:57 de la tarde. Según aparece en físico un escrito del día 22 de diciembre, el día de ayer, donde están solicitando el uso de la palabra mediante informe oral y están acreditando a un abogado. Es decir, entonces, de que está este escrito y este pedido está extemporáneo por un día. Señor presidente, si me permite, nosotros hemos dado argumentos sólidos por los cuales lo que afirma la señora relatora, omitiendo nuestros argumentos, no es exacto. Usted me permite repetir. La notificación nos ha llegado. Bien, señor abogado, presentó un escrito argumentando esto. Sí, el escrito de cuenta del escrito, en todo caso, el argumento principal. ¿Por qué tengo el derecho de hacer uso de la palabra? Y acá se trata de un caso clarísimo de indefensión, donde ella no ha considerado para ningún efecto todo lo que hemos alegado en este recurso. A ver, de cuenta, hay un escrito donde se ha argumentado el tema de la procedencia de su informe oral. Señor, doy lectura al escrito presentado el día de ayer, en todo caso. Dice que habiéndose concedido el recurso de apelación contra la resolución del expediente de la referencia y habiéndosenos notificado por el Jurado Nacional de Elecciones la citación de audiencia pública para la vista de la causa para el día 23 de diciembre a partir de las 10:30 horas, al respecto, la notificación ha sido enviada por correo electrónico el 20 de diciembre de 2019 a hora 16:53, o sea, dentro del día hábil, pero fuera del horario hábil del jurado que concluye cada día a las 4 de la tarde.
El artículo 18, inciso 18.1 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que la notificación debe realizarse en día y hora hábil, salvo regulación especial diferente, lo cual se ha incumplido en cuanto a la hora hábil, ya que el Reglamento de Audiencias Públicas del Jurado Nacional de Elecciones no establece regulación especial diferente en cuanto a la forma y el plazo de notificación. Por tanto, no habiendo regulación especial diferente en el citado reglamento, rige el inciso 18.1 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En consecuencia, el plazo corre desde la hora de notificación 4:53 del 20 de diciembre de 2019 hasta las 24 horas después, un día calendario, o sea, las 4:53 p.m. del 21 de diciembre del 2019, lo cual genera un periodo de indefensión durante el cual no estuve amparado para presentar la solicitud de uso de la palabra, ya que el Jurado Nacional de Elecciones cierra a las 4 de la tarde y el tiempo que nos dio para conseguir un abogado defensor fue mínimo. En aras del espíritu democrático que debe primar con absoluta amplitud en la aplicación e interpretación de nuestra legislación electoral, solicito al Jurado Nacional de Elecciones recoger la validez jurídica de mis argumentos y considerar mi solicitud de uso de la palabra como presentada dentro del plazo previsto, acreditándose como abogado al que señalamos a continuación. De conformidad y dentro del plazo establecido en el artículo 15.2 del Reglamento de Audiencias Públicas del Jurado Nacional de Elecciones, acreditamos al abogado Francisco Díaz Canseco Tábara y solicitamos se le conceda el uso de la palabra para que informe oralmente en el presente caso. ¿Se ha considerado estos argumentos, señora secretaria? No, señor, estoy dando cuenta en este momento. Por eso, ¿se ha considerado el argumento? Se verifica que efectivamente fue notificado el día 20, el día viernes a las 4 de la tarde con 57 minutos. Es decir, tenía plazo hasta el día siguiente, hasta las 4 de la tarde, que la mesa de partes estaba funcionando, sábados y domingos. El tribunal va a deliberar brevemente para resolver su pedido, su articulación. Un momento, por favor. Todos los partidos políticos con sanción de electo, por ejemplo, que nos notifique a las 4:53 de la tarde del día viernes para presentar hasta el día siguiente, que es un día no útil, preparar y además para que obviamente el candidato busque un abogado. Bien. Es un caso realmente demasiado. Muchas gracias.
Bien, entonces, habiendo deliberado el tribunal, por excepción en este caso, y dada la argumentación y sobre todo los datos objetivos que aparecen del expediente, se le va a conceder el uso de la palabra. El acuerdo del tribunal es por mayoría. Tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Bien. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. El caso que vengo a defender en mi calidad de abogado del señor Carlos Manuel Ponce y también como presidente del Partido Perú Nación, tiene implicancias que, por lo que yo he podido percibir, abarcan no solamente al señor Ponce, sino a otros candidatos de mi partido y a otros candidatos de otros partidos. Yo creo que es muy importante que en forma genérica el Jurado Nacional de Elecciones, el pleno que usted preside, que ejerce justicia electoral y debe ejercerla democráticamente, manifieste un criterio amplio frente a los criterios restrictivos que los jurados especiales están aplicando respecto de una ley que todos sabemos que tiene por objeto preservar la transparencia, evitar que haya lavado de activos y ocultamiento de bienes por parte de candidatos que sin duda podrían de esa manera evidenciar visos de corrupción. Pero no es este el caso del señor Ponce, como no es este el caso de muchas otras personas que yo he podido percibir en el curso de estos días que estamos nosotros en Perú Nación analizando la situación de nuestros candidatos y puedo percibir ahora la situación de los candidatos de otros partidos. En el caso del señor Ponce, ¿qué es lo que se le atribuye? El ocultamiento de un automóvil que vendió en forma privada en el año 92. De esto hace, ¿cuántos años? 25, 26 años o algo por el estilo. Lo vendió en forma privada, el comprador no regularizó la compra, que era el más interesado en hacerlo porque había comprado un vehículo que se lo llevó y nunca más supo del comprador y nunca más se ocupó del tema. Esa es la acusación que pesa sobre él. Hay, por cierto, la declaración jurada en el sentido de que él no es propietario del vehículo. El vehículo debe tener seguramente hoy día valor cero, no hay ocultamiento de activos, no hay falta de transparencia. Lo que hay es algo que ocurre en un país como el nuestro, donde hay tanta informalidad y donde en todo caso han ido cambiando los procedimientos de inscripción de las ventas de bienes muebles en el curso de los años. Lo que hay no es la voluntad de ocultarle al pueblo del Perú que este señor se llenó los bolsillos y que está ocultando un Ferrari. Y hay un señor Peter Ferrari suelto por ahí, pese a que la ley lo debería tener en la cárcel. Y lo están penalizando con que no pueda participar en un ajuste electoral que es de todos los peruanos, simplemente por una omisión que él ha explicado debidamente. Yo lo que pido es que haya un criterio ampliatorio, señor presidente, entendiendo esta y otras situaciones. Defiendo a Ponce y a todos los demás que se encuentran en el mismo contexto el día de hoy, en un escenario donde todos queremos que haya una amplia participación de personas como el señor Carlos Manuel Ponce, de acreditado honradez, un profesional de larga trayectoria y que simplemente ha cometido el error de vender en forma privada un vehículo desde el año 92, o sea, hace 17 años, que no se registró en los registros respectivos a nombre del comprador. Muchas gracias. Visto el expediente, un momento. Señor. Bien, señor abogado, estando en la misma situación que el señor abogado, le vamos a conceder el uso de la palabra en su momento. Bien, continúe con el expediente, con la... señora secretaria, ¿qué número de expediente había sido? Número 10. De cuenta el número 10, expediente número 10. Expediente número 10. Expediente 4139-2020, apelación interpuesta por la organización política Partido Morado contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huaraz sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Morado concurre el abogado Marco Antonio Ceballos Bueno. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, señores miembros de este magno tribunal electoral, venimos a solicitar, a interponer, a sustentar la apelación interpuesta contra la resolución 279, expedida por el Jurado Electoral Especial de Huaraz, que dispuso excluir a nuestro candidato Luis Alfonso Espárrago Álamo
de la lista que integra la presentada por nuestra organización política para dicho distrito electoral. El tema de fondo es uno y muy puntual. Se dispone la exclusión a instancias de que no se ha declarado la alícuota que le corresponde a este candidato respecto de un bien que fue heredado a instancias del fallecimiento de su padre hace 32 años y que aparece en registros públicos a nombre de la sucesión intestada, integrada por este candidato, 3 hermanos adicionales de él, más su señora madre. Lo que está señalado, además, que lo hemos expresado con absoluta precisión y claridad en nuestro recurso de apelación, es que la información que está siendo materia de objeción, al momento de cumplir con la diligencia debida que emana de la ley y de lo dispuesto por vuestro tribunal, esto es, revisar la ventanilla única por ustedes habilitada para todos los personeros legales, dicha información, que es materia del elemento con el cual se genera la exclusión, no aparecía. No es que el candidato ha sido poco diligente o ha querido ocultar o falsear la verdad respecto de un bien. Es que la información que es materia de exclusión, reitero, sobre la alícuota correspondiente al inmueble inscrito a favor de la sucesión intestada, generada a instancia del fallecimiento de su señor padre hace 32 años, que se encuentra en posesión de su señora madre, no ha sido registrada. No es que ha existido voluntad de querer ocultar, como tampoco ha existido falta de diligencia, porque tampoco es cierto que registros públicos, al momento de informarle al jurado electoral especial, le haya señalado o le haya adjuntado la documentación que evidencie que mi patrocinado, el candidato Luis Alfonso Sparrow, de nuestra organización política, haya tenido conocimiento de dicha sucesión intestada, toda vez que la misma fue solicitada por su señora madre. Reitero, hace 32 años. Es tan claro y tan evidente que no ha existido voluntad de querer ocultar o falsear la verdad, que el candidato ha acreditado otra información de otros bienes que no aparecen en la ventanilla única, pero que él sí sabe que son de su propiedad, como es un inmueble que es donde él reside en la ciudad de Nuevo Chimbote. Entonces, mal haría en excluirse a un candidato toda vez que le corresponde, además, el 10% de una alícuota de un inmueble que no esté en su posesión, que está a nombre de una sucesión intestada, que no aparece en la primera verificación que se hace en registros públicos y que además, y aquí está, y nosotros lo hemos acreditado, en la ventanilla única habilitada por vuestro tribunal, por el Jurado Nacional de Elecciones, dicho inmueble no se encontraba. Señor abogado, su pedido concreto, ¿cuál sería? En tal sentido, nuestro pedido concreto es que se revoque la apelada y en tal virtud se restituye el derecho de candidatear del señor Luis Alfonso Sparrow Alam. Muchas gracias. Visto el expediente. Sí. Con el debido respeto, el número 12 del expediente de hoy está en la misma condición que el expediente que acaban de dar cuenta de regulación. Entonces solicito por equidad también que se me conceda el uso de la palabra. ¿Usted dio cuenta, señora secretaria, del mismo expediente? ¿Es la misma situación? ¿Cuál? Sí, doctor. Se presentó en forma extemporánea el pedido. Sí, está en la misma situación que los anteriores. Sí, señor, lo mismo. Bien, señores. Por mayoría. Bien. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. ¿Daremos cuenta, señor presidente? Sí, del número 2. Número 12, expediente 4090-2020, apelación interpuesta por la Organización Política Solidaridad Nacional contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huamanga sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Solidaridad Nacional concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Bien. En esta causa hay impedimento del señor Chanamé. Un momentito. Hacemos una pausa.
¿12? Allá. ¿Número 2 o 12? 12. El 12, no hay impedimento, el número 2. Bien. Entonces, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. El Jurado Electoral Especial de Huamanga ha excluido a nuestro candidato Nilber Contreras Gutiérrez bajo el argumento de que no ha declarado en su hoja de vida un vehículo de placa D5R348. Sin embargo, este bien inmueble ha sido transferido a una tercera persona el 22 de febrero del año 2016 y se ha adjuntado en el recurso de apelación el acta de transferencia notarial ante el notario de Huamanga, Carlos Pelayo Ore Gamboa. En tal sentido, dado que este bien ya no es de propiedad de mi patrocinado, y si bien no se hizo la transferencia en los registros públicos, pero existe un documento de fecha cierta, es que no le correspondía declarar este bien en su hoja de vida. Por esos motivos, porque no se valoró oportunamente este bien o este documento, es que solicito se declare fundado nuestro recurso de apelación y se reincorpore a la carrera electoral a nuestro candidato por el distrito electoral de Ayacucho. Muchas gracias, señor presidente. Visto el expediente. Número 23. Expediente 4189-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. La Organización Política Perú Nación ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Estamos en una situación que de Perú Nación ha sido presentada extemporáneamente por la hora. Por la hora. Señora secretaria, informe si por la hora en que se presentó. Tendríamos que considerar si es en una situación. Bien. Señor presidente, con su permiso se da cuenta de que el personero legal de Perú Nación, Miguel Enrique Alarco Suárez, fue notificado el día 20 de diciembre a las 4 de la tarde con 58 minutos con la citación para la audiencia pública el día de hoy. El día 22, el día de ayer, presentó su escrito, el personero legal, donde acredita un abogado y solicita el uso de la palabra. Y también precisa los mismos argumentos del pedido en el caso de que hizo el informe oral el doctor Díaz Canseco. ¿Está en la misma situación del caso mencionado? Es la misma situación. Bien, entonces, por mayoría, señores. Bien. Tiene uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señores magistrados. En este caso estoy en representación del candidato Manuel Fernando del Águila Zúñiga, quien en la fiscalizadora de su hoja de vida señaló que el candidato había omitido señalar bienes inmuebles. En ese sentido, se le concede al candidato un plazo para que presente su descargo. Efectivamente, dentro del plazo, él reconoce que ha habido un error involuntario porque presentó las fichas registrales de esos inmuebles. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial no ha tenido en cuenta dicha subsanación. Consideramos que el Jurado Electoral está vulnerando principios administrativos que ustedes más que yo lo conocen, el principio del debido proceso administrativo. Se debe tener en cuenta toda prueba ofrecida. Por otro lado, también, y tener en cuenta mucho el principio de informalismo, que consiste en que todos los derechos e intereses del administrado no pueden verse afectados por una formalidad excesiva.
sobre todo, y tener en cuenta también el principio de verdad material. Toda entidad tiene la obligación de verificar lo que se encuentra en registros públicos, y así lo hizo, porque así obra en la resolución del jurado electoral, reconoce que existen 2 inmuebles. Dichos inmuebles se encuentran debidamente inscritos y esos expedientes obran, esas pruebas obran tanto en el recurso de descargo como en el recurso de apelación. Por otro lado, consideramos que por un exceso de formalidad se le está vulnerando a ese candidato su derecho constitucional, su derecho político de ser elegido. Y en este sentido se está afectando a toda la comunidad. Se trata de un nuevo candidato que desconocía ese formato. La formalidad de esta hoja de vida no puede violar el derecho a ser reconocidos. Hay que entender que se trata de nuevos candidatos que ahora el Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Electoral recién están exigiendo muchos requisitos que no ha sucedido antes. La hoja de vida que aparece en el jurado electoral tiene por finalidad que el ciudadano conozca la calidad del candidato, su actividad democrática, que se le conozca su vida académica, su vida profesional y ética, no tanto de los bienes, porque lo que está establecido en bienes existe la entidad respectiva, que es de conocimiento público, en registros públicos. Debe primar en este caso el principio de fe registral. No ha tenido la intención objetiva de querer engañar ni ocultar bienes. Estos se encuentran debidamente inscritos en los registros públicos. Es así que en consecuencia solicitamos que el recurso de apelación sea declarado infundado, que la resolución del jurado electoral sea revocada y se incluya al candidato Manuel Fernando del Águila Zúñiga en la lista de Perú Nación. Eso es todo. Bien. Visto el expediente. Expediente 4118-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. La Organización Política Perú Nación ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Sí. Señora secretaria, de cuenta. También, señor, fue notificado el día 20 de diciembre y solicita también el uso de la palabra el día 22 de manera extemporánea. Se trata de la misma situación. Bien, entonces, señores, se aplica el mismo criterio por mayoría. Ya, tiene el uso de la palabra por Sí, un 3 momentito, minutos. previamente, ¿me podría verificar de qué candidato se refiere, el número 13? Señora secretaria. ¿Del candidato Varillas o de Patrón y Guerra? El candidato es Manuel Fernando del Águila Zúñiga. Usted está acreditada como abogada. Está registrada como abogada. Está acreditada como abogada. Bien. A ver, miembros del jurado, en este sentido, venimos en representación del candidato Manuel Fernando del Águila Zúñiga, estableciendo que, según la fiscalizadora de la hoja de vida del candidato, señala que éste había omitido que se haya consignado bienes inmuebles de su propiedad. Y se le concede un plazo para que sea presente su descargo. Efectivamente, el candidato, cumpliendo con los plazos establecidos, presenta su descargo y ahí señala que se trató de un error involuntario por el desconocimiento de esos formatos de hoja de vida. Posteriormente, en su descargo del 12 de diciembre, él consignó que por un error involuntario había omitido señalar 2 bienes inmuebles que se encuentran debidamente inscritos en registros públicos. En este caso nos encontramos frente a 2 publicaciones.
una que obra en el portal del Jurado Electoral, mientras la publicación que se encuentra en registros públicos. Definitivamente, entre ambas publicitaciones tiene mayor valor e importancia los registros públicos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la hoja de vida de todo candidato tiene por finalidad, sobre todo, que el ciudadano conozca la trayectoria democrática, su capacidad ética y su actividad académica, más que nos indiquen los bienes que tiene, porque por eso existe una entidad que es los registros públicos. En este caso queremos señalar al miembro del jurado que el candidato Manuel Fernando Águila no ha tenido la intención de perjudicar ni ocultar bienes. Estos se encuentran debidamente inscritos. Y por otro lado, consideramos que un excesivo formalismo no puede perjudicar su derecho constitucional, su derecho político de ser elegido. Por otro lado, es importante señalar que también el artículo 41 de la Constitución señala que todos los funcionarios y servidores públicos deben hacer una declaración jurada de sus bienes y rentas cuando tomen posesión del cargo. Ese candidato es candidato, no toma posesión del cargo. Entonces, ¿de qué exclusión podemos estar hablando? Esto se encuentra acreditado, señores magistrados, en su escrito de descargo y en su escrito de recurso de apelación, por lo que considero que tengan en cuenta esas pruebas y sobre todo tener en cuenta los principios administrativos de la verdad material, el principio del debido procedimiento, así como el principio del no informalismo. Ninguna formalidad puede prevalecer frente a un derecho constitucional. En conclusión, solicitamos que el recurso de apelación sea declarado fundado, se revoque su exclusión y el candidato sea incluido como corresponde. Eso es todo. Gracias. Visto el expediente. Expediente 4192-2020, apelación interpuesta por la Organización Política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. La Organización Política Perú Nación ha solicitado la palabra en forma extemporánea. Bien. Señora secretaria, informe. A ver, señora secretaria, informe. Ya. Sí, señor. También fue notificado el personero el día 20 de diciembre y con fecha 22 de diciembre solicita el uso de la palabra y acredita a la abogada Jenny Díaz Honores. No soy yo, disculpe. Candidato. No soy yo, disculpe. Bien. Se está retirando la abogada. Bien, se da por vista la causa. Expediente 4092-2020, apelación interpuesta por el Partido Democrático Somos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Ubaldo Pizarro Paico. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Venimos a interponer el recurso de apelación contra la resolución 923 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Señor presidente, nuestro candidato en su hoja de vida obvió, no anotó un vehículo, pero este vehículo fue adquirido mediante sucesión intestada de su señora madre y es repartido entre la madre del candidato, 2 hermanos y el candidato. Resulta, señor presidente, que el día 8 de diciembre y mucho antes de que se nos notifique o se nos corra el traslado de la absolución, solicitamos la anotación marginal en la respectiva hoja de vida. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial no lo tomó así, pese a que ahí en ese momento le adjuntamos la boleta informativa en donde están los datos de las acciones de cada uno de ellos. Corrido y absuelto el traslado, le hemos contestado de la misma forma y de la misma manera, señor presidente, de que se trata de un derecho hereditario. Más aún,
el numeral 7 de la declaración jurada de hoja de vida, dice que cuando se trata de acciones que no van más allá de las 2 unidades impositivas tributarias, no hay obligación de declararlas. Y en ese contexto, para demostrar ello, señor presidente, mediante acta de transferencia de acciones, nuestro candidato le cede el 12.5% de las acciones a su señora madre en la suma de 500 soles. Estamos hablando, pues, señor presidente, señores magistrados, de un vehículo del año 1991. Más aún, hemos adjuntado un certificado policial de identificación vehicular en donde señala clara y expresamente que ese vehículo está inoperativo. De tal manera, señor presidente, aún cuando nuestro candidato no hizo la anotación en su respectiva oportunidad, no debió hacerlo, como lo vuelvo a repetir, porque tratándose de menos de 2 unidades impositivas tributarias, no tiene la obligación de haberlo declarado. Por esas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, con la finalidad de garantizar el derecho de elegir y ser elegido, que es un derecho constitucional y que muchas veces ustedes, a través de sus sendas y uniforme jurisprudencia, lo han establecido, así como en las declaraciones que usted, señor presidente, brinda a los medios de comunicación, queremos que se declare fundado nuestro recurso de apelación y consecuentemente se revoque la venida en grado, señor presidente. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 4190-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. La Organización Política Perú Nación ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Bien. Señor miembro del jurado, si bien es cierto, bueno, bajo las mismas consideraciones presentadas en el escrito por el doctor Francisco de Canseco, yo soy el candidato y soy perjudicado, no sé. Solicito a ustedes me permitan hacer uso de la palabra para hacerme cargo. Un momento, informe, señora secretaria. En la misma situación anterior. Señor presidente, se informa de que el personero legal de Perú Nación, Miguel Enrique Alarco Soares, fue notificado el día 20 de diciembre a las 5 de la tarde con 4 minutos. El día 22 de diciembre, informe extemporánea, solicita el uso de la palabra y acredita al abogado Jenny Díaz Honores para el uso de la palabra. El día 22 se notifica. No, señor, se lo notifica el día viernes 20 y el día 22 solicita el uso de la palabra. Ya, después de las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde se notifica. Sí, 5 de la tarde con 4 Entonces minutos. está en la misma situación. Sí, doctor, la misma situación. Pero Bien. acredita a la abogada Jenny Díaz Honores. Acredita a la abogada. Jenny Díaz Honores. Bien, usted es. Yo soy el candidato. Ya. Usted tiene la condición de abogado. Un segundo, señores. Bien, teniendo la calidad de letrado, puede hacer uso de la palabra. Por 3 minutos tiene el uso de la palabra. Señores miembros del jurado, buenos días. Y les habla Carlos Arce Galicia, candidato al número 32 por Perú Nación, mediante resolución número 1043. Se me ha excluido de participar en estas justas electorales por omitir o supuesta omisión en la declaración jurada de bienes inmuebles. Con fecha 24 de noviembre de 2019, la fiscalizadora de hoja de vida da cuenta de lo siguiente, que los datos consignados por mi persona no habría declarado un bien inscrito con la partida 04957, lo cual no era cierto porque yo sí había declarado ese bien y está en la hoja de vida que está en el sistema. Sin embargo,
por un error involuntario y de repente también por no estar, es la primera vez que participo, el partido era nuevo, había poca información al respecto, no tuvimos una hoja de vida anterior para hacerle llegar los datos como corresponde, entonces omití. Pero al momento que el Jurado Nacional dice, has omitido un bien, hago recuerdo de mis bienes y sí, pues había omitido uno, pero no el que ustedes habían identificado, porque ese sí lo había declarado. Entonces, en ese momento, a través de una declaración jurada, remito mi copia literal de dominio del bien que había omitido, de manera no intencionada, es por falta de conocimiento o de práctica de este tema. Además de ello, los bienes están inscritos en registros públicos. El Estado tiene conocimiento de mis bienes. O sea, ¿en qué razón podría perjudicar o podría facilitarme a mí el hecho de que pueda hacer cualquier cosa que vaya en contra o algo ilegal si mis bienes están inscritos en registros públicos? Entonces, teniendo en consideración que es mi persona quien, dándose cuenta de una omisión involuntaria, les da conocimiento a ustedes, porque ustedes no lo habían identificado, es mi persona quien les da a conocer que este bien también estaba inscrito a mi nombre. Por esas consideraciones es que solicito a ustedes, y en aras pues de mi derecho constitucional a elegir y ser elegido, es que les solicito a ustedes me permitan seguir en carrera, seguir en estas elecciones como participante, y les solicito que se declare fundada mi apelación. Agradezco a ustedes su atención. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 4186-2020, apelación interpuesta por la Organización Política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Perú Nación se ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Bien. Señora secretaria, informe si es solamente por minutos la presentación del escrito del pedido de informe oral. Un momentito, señor abogado. ¿A qué hora fue notificado? Día y hora que fue notificado. Señor presidente, se informa que fue notificado el personero de la Organización Política Perú Nación el 20 de diciembre a las 5 de la tarde con 6 minutos. 20 de diciembre a horas 5 de la tarde con 6 minutos. 5 de la tarde. Bien, está en la misma situación, señores. Bien. Señor abogado, se le concede el uso de la palabra por 3 minutos. Muy agradecido, señor presidente. Antes de referirme al caso específico, quiero agradecer y felicitar a los miembros del Pleno del Jurado por la vocación democrática demostrada al aplicar un criterio ampliatorio en la determinación de los plazos que se dan para poder solicitar el uso de la palabra y de esta manera no dejar en indefensión a los candidatos. Agradecer también que al doctor Arce, que es nuestro candidato en calidad de abogado, en vista de que su abogada, supongo que por razones de fuerza mayor, hizo abandono de la sala, se le permitía también defender su propio caso. Yo creo que esta es la democracia que requerimos en el Perú, señor presidente. Y creo que esta democracia implica también que en casos como los que estamos viendo y el que voy a defender en este momento, se aplique ese mismo criterio ampliatorio. Por ejemplo, la candidata Mabel Vigo Carreteros, que es objeto de esta apelación, tiene 3 propiedades que no declaró, pero que están, como se ha señalado en otros casos, debidamente registradas en los registros públicos. Hay publicidad registral de las propiedades, son inocultables. Una de ellas es un anticipo legítima que le hicieron sus padres. Aquí no hay tráfico de nada, ni de tierras, ni de influencias,
ni mucho menos ocultamiento de bienes. Lo que hay son omisiones involuntarias, clarísimamente, en un escenario en el cual es evidente que estamos hablando, en el caso nuestro por lo menos, de un partido nuevo con personas que nunca antes, probablemente el 95% de los casos, como es el tema del Vigo, han participado en política o han tenido que hacer este tipo de declaraciones. Entonces ha llenado su declaración, ha omitido y luego se ha dado cuenta de lo que ocurría. Pero con esto no hay ningún perjuicio ni para efectos de la transparencia electoral, ni para efectos en la hipótesis que ella fuera elegida congresista de una falta de transparencia en el ejercicio de su función, porque viene acarreando lavado de activos o acarreando una pesada carga de corrupción. No se trata de eso. Y sobre eso le pido yo encarecidamente al jurado que falle. Entender este tipo de situaciones que, repito, son genéricas. Cuando defiendo a Mabel Vigo, vuelvo a repetirlo una vez más antes de cerrar, estoy defendiendo el legítimo derecho de participación en las elecciones de todos los peruanos. Aquellos que dejaron una moto olvidada en Moyobamba, aquellos que tienen un automóvil botado hace 30 años y guardado y que nunca lo transfirieron y que luego se les sanciona con que no pueden participar porque no cumplieron reglamentaria y puntillistamente con una norma cuyo sentido genérico el Jurado Nacional de Elecciones lo conoce mucho mejor que yo. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 4184-2020, apelación interpuesta por la Organización Política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. La Organización Política Perú Nación ha solicitado el uso de la palabra en forma extemporánea. Bien, se da por vista la causa. Expediente 4129-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Perú Patria Segura contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Perú Patria Segura concurre el abogado José Rodolfo Naupari Wong. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muy buen día, señores miembros del Jurado de estas elecciones, señora secretaria general. En esta oportunidad venimos a solicitar que se declare fundado el recurso de apelación interpuesto por Perú Patria Segura y en consecuencia se disponga el archivo definitivo del procedimiento de exclusión iniciado contra el candidato Fernando Sillones por considerar que la resolución impugnada resulta lesiva del derecho a la motivación, porque no ha tomado en consideración ni el principio de culpabilidad ni el principio de trascendencia que rige los procesos electorales y también porque se ha puesto una sanción desproporcionada que resulta lesiva del derecho a la participación política. Con relación al principio de culpabilidad, es preciso recordar que la sanción de exclusión es una sanción de naturaleza jurisdiccional electoral. ¿Ello qué implica? Que no resulta de recibo, que no es constitucionalmente viable que se le atribuya o se le imputa responsabilidad objetiva a un candidato y en consecuencia se le excluye. ¿Ello qué va a acarrear? Que exista un deber de motivación, bien de dolo o bien de negligencia grave. En el presente caso, ¿ha ocurrido dolo? No. ¿Ha ocurrido negligencia grave? No. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un error involuntario. ¿Por qué se le pretende excluir al candidato Fernando Sillones? Porque declaró un bien que es de su uso exclusivo y excluyente, digamos, es de su posesión, atributo inherente de la propiedad, pero que pertenece a una asociación de la cual él fue presidente, y respecto de un bien que fue adquirido en sociedades gananciales y sobre el cual pesa una garantía. ¿Era viable que una persona pueda interpretar que no era obligatorio declarar bienes respecto a los cuales no tiene titularidad exclusiva? Sí. En consecuencia, surge un supuesto de un error, no de ni siquiera negligencia grave. Con relación a los principios de proporcionalidad y de trascendencia, hay que tomar en consideración algunos elementos. Primero, que el fiscalizador de hoja de vida se tomó solo 2 días calendario en identificar estas supuestas inconsistencias. Si se hubiese procedido a una corrección de oficio y aplicáramos el test de proporcionalidad, específicamente su principio de necesidad, una corrección de oficio se hubiese dado antes que incluso el candidato tuviera la condición de inscrito. Adicionalmente, como ya se ha mencionado también en anteriores informes orales, debemos reconsiderar que se trata de un bien mueble respecto del cual existe publicidad registral. Y no cualquier tipo de publicidad registral, sino que cualquier ciudadano puede hacer de manera libre, gratuita, incluso desde una aplicación de Internet por celular, a saber quién es el titular de un determinado inmueble. En ese orden de ideas, ¿existe una afectación trascendente al principio de transparencia y veracidad? A nuestro juicio, no. Y en consecuencia, ello implicaría una afectación al principio una vulneración al derecho a la participación política. Asimismo, invocamos que tomen en consideración el principio de lesividad. ¿En qué sentido? En que no se puede equiparar una omisión de declaración de bienes muebles
que es evidentemente respecto al cual existe publicidad registral, con una exclusión por dádivas, una exclusión por impedimentos para ser candidato o una exclusión por no declaración de sentencias. Finalmente, si el Jurado Nacional de Elecciones estima que la única interpretación posible del artículo 23 de la Ley de Elecciones Políticas es omisión igual a exclusión, ya que son un órgano jurisdiccional, solicitamos que ejerzan control concreto de constitucionalidad y en este caso inapliquen el artículo 23 de ser el caso. Por todas las consideraciones, solicitamos que se disponga la continuidad en el proceso electoral del señor candidato Fernando Sillones. Muchísimas gracias. Bien, visto el expediente. Unidos. Se va a proceder a llamar a la causa 1 y 2 del primer bloque. Está impedido el señor Chanamé. Bien. El primer bloque es el primer bloque. Bien. Señor auxiliar, dé cuenta el expediente. Número 1, expediente 4154-2020, apelación interpuesta por el Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre concurre el abogado Isaac Humala Núñez. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Respetables magistrados, se trata de que se me ha excluido y vengo en apelación, ¿no?, de esa exclusión para continuar. El asunto es sumamente simple y concreto. Se trata de que tengo yo 2 vehículos, un automóvil y una camioneta, y en el reporte de ventanilla única, que es el inicio, ¿no?, del asunto, ¿no?, se indica, ¿no?, que tengo o me pertenece un automóvil. Cuando yo tengo ya que llenar el formulario, ¿no?, completo, indicando que tengo otro vehículo, una camioneta. Pero allí un error involuntario. Había que inscribir, ¿no?, el vehículo que señaló, ¿no?, el ente electoral, ¿no?, en la misma casilla donde se colocó el otro, donde están los vehículos, 2. Ese error, ¿no?, se me observa, entonces yo presento el detalle de la inscripción de los 2 vehículos en el registro de vehículos, de muebles. Allí ha habido también pasividad de parte del jurado de primera instancia de reclamar que se coloque en la casilla el vehículo que ellos han indicado. Pero no sea eso, entonces se pasa a alguna comisión. La comisión especial establece que debería primar la realidad a la literalidad. ¿Por qué? Porque está fehacientemente probado por ambas partes que esos 2 vehículos son míos, están registrados. Luego, el técnico hace notar de que el artículo 41 de la Constitución establece que la declaración jurada y hoja de vida es obligación exclusiva, únicamente para los funcionarios del Estado y para los servidores públicos que disponen de los fondos del Estado. Yo
Nunca he sido ni soy funcionario público, tampoco he manejado dinero del Estado. En consecuencia, yo estoy liberado. A mí no se me puede exigir, ¿no?, esa declaración jurada y hoja de vida. Prevalece, ¿no?, la declaración que está en el registro vehicular. Finalmente... Señor abogado, su pedido concreto, ¿cuál sería? Bueno, mi pedido concreto es que se revoque esto, porque a pesar de que se dice que hay duda, ¿no?, sin embargo, ¿no?, se me ha sancionado por lo peor. Estoy excluido. Considero que ustedes, señores vocales, ¿no?, teniendo en cuenta los principios de racionalidad, de proporcionalidad y el principio constitucional, mandato categórico, de que la duda favorece al más débil. En el penal, indubio pro reu, y en lo laboral, ¿no?, el indubio pro peris. Solicito revocarse para que yo pueda continuar en mi pretensión para congresista. Muchas gracias. Visto el expediente. Número 12, expediente 4246-2020. Apelación interpuesta por el Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huamanga sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre concurre el abogado Rubén Quispe Ventura. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Previo saludo, señor presidente, a los miembros del colegiado y a los colegas presentes. Se trata de la resolución número 175-2019 del Jurado Especial de Huamanga, que excluye al candidato al Congreso de la República, el ciudadano Esteban Espinal Huamantinco. Consecuentemente, en base a los fundamentos que paso a exponer, solicito a su digno despacho y al tribunal revocar y permitir continuar en esta contienda electoral. El caso es, al momento de declarar, de registrar el único bien inmueble con la partida registrada número 11027710, en la declaración jurada de la hoja de vida, terminó registrando la ficha 25002217, que se trata del mismo inmueble. Es decir, al igual que algunos anteriores casos similares, es un error humano involuntario. Sin embargo, una vez notificada, al momento de descargar, y comprenderán, señores magistrados, los 3 días de plazo para movilizarse, apenas logramos sacar la ficha de la búsqueda del inmueble. El mismo se ha adjuntado, se ha subsanado. Sin embargo, entiendo que un proceder injusto y hasta diría abusivo, pese al documento que es público, la publicidad de registrar es un principio básico, elemental, como han manifestado los que me han antecedido, se ha adjuntado. Pese a ello, tomó la decisión el Jurado Especial Electoral de Huamanga con excluir al candidato con el número 2 por Partido Político Nacional Perú Libre, el ciudadano Esteban Espinal Huamantinco. A la fecha, para demostrar de manera fehaciente, se ha adjuntado al presente documento la búsqueda registral, copia literal, los mismos que acreditan que se trata del mismo inmueble. Sin embargo, el gobierno local, la municipalidad provincial de Huamanga, ha registrado ya con una calle específica, pero se trata con las mismas medidas, con las mismas características, se encuentra individualizado el bien inmueble de mi patrocinado, en este caso Esteban Espinal Huamantinco. Por tanto, por las consideraciones expuestas, señor presidente y los magistrados, solicito a su digno despacho revocar y restituir sus derechos para estas justas contiendas electorales extraordinarios. Muchas gracias, muy agradecido. Visto el expediente. Se comunica a los señores abogados que el tribunal va a hacer una pausa de 5 minutos para
reiniciar con el segundo bloque de informes orales. Muy agradecido por su comprensión.